¿Se han dado cuenta que estoy actualizando constantemente? Y este milagro, yo tampoco lo sé, pero la siguiente semana tenemos a Suken de XD con el final del arco. Así que chicos, espérenlo con muchas ganas, pero mientras tanto, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos con un nuevo capítulo de su novela favorita. Sé que les encanta, sé que están disfrutando de todo lo que está pasando. Y yo solo quiero decir que a los que están comentando y están pendientes de todo lo que está pasando en la historia, dejen su comentario y espero ver sus reseñas en este capítulo, más que nada para ver lo que opinan de este episodio. Con eso dicho, espero un comentario, un like y espero que me sigan apoyando, porque sin ustedes pues no seguiría subiendo esta historia. Así que bueno, un like, un comentario y déjenme su reseña para saber que les está encantando. Con eso dicho, vamos a comenzar una vez, no sin antes agradecer a los miembros por estarme apoyando día a día. Y ahora sí, comencemos con el capítulo de hoy y espero lo disfruten. Estamos más cerca de volver a Hogwarts, solo digo eso. Y el siguiente capítulo les va a encantar. Comencemos. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 25. Las dos caras de la moneda. Parte 1. 5 de abril de 1995. Gales. El aire de la brisa de la primavera soplaba con calma y tranquilidad sobre los jardines del majestuoso castillo ancestral de los Black. El viento, sereno y armonioso, reflejaba la paz que reinaba en aquel lugar, un sosiego que no siempre había estado presente. Pero ahora, los jardines brillaban con una vitalidad renovada, una hermosura que no se había visto en años. Todo esto, gracias a una sola persona. Rubeus Hagrid había devuelto la belleza a los jardines negros. Desde que Harry le ofreció su ayuda meses atrás, el semigigante había demostrado ser un verdadero diamante en bruto. Arreglaba los jardines, cuidaba de la reserva de animales que el castillo tenía, así como de las criaturas que vivían en los bosques aledaños. Todo con un esfuerzo incansable y una dedicación que hablaban del profundo amor de Hagrid por la naturaleza. Harry, agradecido por la lealtad de su amigo, le había ofrecido una habitación dentro del castillo. Sin embargo, Hagrid, con su humildad característica, había rechazado la oferta. No se sentía cómodo ocupando un espacio en una casa tan lujosa. Entonces, Harry le construyó un nuevo hogar. No era la cabaña minimalista que Hagrid había tenido en los terrenos de Hogwarts, sino una casa más grande, espaciosa y adaptada a su tamaño, con todas las comodidades que pudiera necesitar. Dixie, la elfa doméstica de Harry, se encargaba de prepararle las comidas diarias, aliviando una de las preocupaciones del semigigante. Pero la ayuda de Harry no se limitaba a darle un hogar o alimento. No, era mucho más que eso. Harry quería ver a su amigo crecer, aprender y recuperar lo que la sociedad mágica le había negado por tanto tiempo. Repite conmigo, Wingardium Leviosa. Indicó Harry con calma. Hagrid frunció el ceño en concentración, sosteniendo su nueva varita entre sus enormes dedos. Ollivander, bajo petición de Harry, había confeccionado una varita especial para él. Era más gruesa y resistente que las varitas comunes, pero igual de efectiva. Ahora, Hagrid tenía la oportunidad de aprender magia de verdad, sin depender de su viejo paraguas rosa. Wingardium Leviosa. Exclamó Hagrid, moviendo su varita torpemente. El pequeño guijarro que intentaba elevar tembló levemente en el aire antes de caer con un ruido sordo sobre la hierba. ¡Ja! Mejor que la última vez. Rió el semigigante, golpeándose la rodilla con entusiasmo. Harry sonrió. Era un progreso lento, pero era un progreso. A pesar de su torpeza inicial, Hagrid se mostraba más feliz que nunca en estos últimos meses. La oportunidad de practicar magia libremente y sin temor a represalias parecía haber despertado una chispa en él. Lo hiciste bien, dijo Harry. Solo debes concentrarte un poco más en la pronunciación. Inténtalo otra vez. Y así continuaron su sesión de magia diaria, con Harry corrigiendo pacientemente los errores de su amigo y Hagrid esforzándose al máximo. Al cabo de una hora, Harry consideró que ya era suficiente por el día. Eso es todo por hoy, Hagrid, anunció Harry, guardando su propia varita. ¿Cómo ha estado tu día? Hagrid dejó escapar un suspiro satisfecho y se acomodó en el tronco caído donde habían estado practicando. Bastante ocupado, la verdad. Estuve estudiando los libros de cuidado de dragones que me diste. Son fascinantes. No puedo esperar a viajar al extranjero y trabajar en una reserva una vez regreses a Hogwarts. Harry asintió, complacido. Había elaborado aquel plan con mucho cuidado, asegurándose de que su amigo tuviera un futuro donde pudiera hacer lo que amaba. Me alegra que te haya gustado la idea, dijo Harry sinceramente. Por supuesto que me gusta. Siempre he querido cuidar dragones, dijo Hagrid con una emoción casi infantil en su voz. Harry soltó una pequeña risa y arqueó una ceja. Bueno, ya intentaste hacerlo una vez.
¿Recuerdas a Norberto? Hagrid soltó una carcajada estruendosa. Ah, Norberto. Sí que me acuerdo de ese nuevo. ¿Qué tiempos aquellos? Harry rodó los ojos, pero no podía evitar sonreír. Aquella nostalgia le traía recuerdos de su primer año en Hogwarts, cuando todo parecía más simple y la magia era aún un misterio fascinante. Menos mal que logramos sacarlo de allí antes de que alguien descubriera lo que habías hecho, dijo Harry, cruzándose de brazos. Aún me sorprende cómo lograste mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo. Hagrid se encogió de hombros con una expresión de inocencia. Bueno, siempre he tenido debilidad por las criaturas mágicas, respondió, sonriendo ampliamente. La conversación continuó con anécdotas y risas, un raro pero bienvenido momento de relajación para Harry. A pesar de todas las dificultades que había enfrentado en su vida, este tipo de momentos le recordaban que aún había personas con las que podía contar. Y Hagrid era una de ellas. Sin embargo, al mirar su reloj, Harry se dio cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo que pensaba. Vaya, se me ha hecho tarde. Comentó mientras se ponía de pie. Será mejor que me vaya. Hagrid asintió y también se levantó. Ten cuidado, Harry dijo con sinceridad. Harry asintió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Mientras se alejaba, echó un último vistazo a su amigo, observándolo regresar a su casa con una sonrisa de satisfacción. Realmente había hecho algo bueno con su amigo. Verlo tan feliz con su nueva vida hacía que una pequeña felicidad floreciera en su pecho. Aún podía hacer cosas buenas por la gente sin esperar nada a cambio, y realmente, se alegraba de que una parte de sí mismo siguiera siendo el mismo. Con una sonrisa tranquila en su rostro, se dirigió hacia la salida del castillo, dejando atrás los jardines que, al igual que su amistad con Hagrid, florecían con renovada vida. Finalmente, había encontrado paz en sus días, y él estaba feliz con esto. Parte 2. Harry apareció con un leve chasquido en el porche de la casa de los Tonks. La mañana estaba fría, con una brisa que agitaba las hojas de los arbustos que flanqueaban la entrada. Inspiró profundamente, permitiéndose un instante para saborear la sensación de logro que lo embargaba. Había esperado mucho por este momento. Los permisos que Ted Tonks había gestionado para él significaban un paso más hacia la apertura de su negocio. Tocó la puerta con firmeza y esperó. Apenas unos segundos después, la puerta se abrió para revelar a Ted, con su eterna expresión despreocupada y una sonrisa socarrona en los labios. Vaya, si es el gran empresario en persona. ¿Vienes a comprarme la casa o solo a tomar té y galletas? Bromeó el hombre. Harry soltó una leve risa, acomodándose la chaqueta. Depende, ¿las galletas son gratis o tengo que firmar otro permiso por ellas? Ted rió y se hizo a un lado para dejarlo pasar. La calidez del hogar contrastó con el frío exterior, y Harry se permitió relajarse un poco mientras su anfitrión lo guiaba hacia la sala de estar. Siéntate, Harry, no tardaré mucho. Solo tengo que encontrar la maldita carpeta, dijo Ted, desapareciendo en un pasillo mientras murmuraba para sí mismo. Harry se dejó caer en el sofá, mirando a su alrededor. La casa tenía un aire acogedor, muy diferente a la sobriedad de los lugares que solía frecuentar últimamente. Se acomodó, permitiéndose un pequeño respiro. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Unos pasos resonaron en el suelo de madera y, al girar la cabeza, vio a Andrómeda Tonks entrar en la sala. Se detuvo al verlo y arqueó una ceja con una expresión que mezclaba sorpresa y diversión. Déjame adivinar, dijo, cruzándose de brazos. ¿Ted te abandonó en el sofá otra vez? Harry soltó una risa genuina. Parece que sí. Empiezo a pensar que es su estrategia para hacerme venir más seguido. Andrómeda sonrió y, por primera vez, Harry notó el bolso que colgaba de su hombro. No era un simple accesorio, sino uno lo suficientemente grande como para sugerir que estaba a punto de salir. ¿Vas a algún lado?, preguntó con curiosidad. Ella asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Sí, iré a ver una película. Harry alzó una ceja. No podía negar que la idea le parecía curiosa. ¿Ted va contigo? Si es así, ¿puedo volver mañana por los permisos? No quiero interrumpir. Andrómeda negó con la cabeza, su expresión se suavizó levemente. No te preocupes, Ted se queda. La cita no es con él. Harry ladeó la cabeza. Había algo en su tono que lo hizo prestar más atención. Ah, ¿no? Entonces, ¿con quién? Andrómeda hizo una pausa, como si considerara la mejor manera de decirlo. Con mi hermana, Narcisa. Las palabras golpearon a Harry con una fuerza inesperada.
Su mente se nubló por un instante y su cuerpo se tensó, como si hubiera recibido un hechizo paralizante. La incertidumbre lo envolvió con un peso sofocante. Parpadeó, asegurándose de que había escuchado bien. ¿Perdón?, dijo, tratando de mantener su tono neutral, aunque su confusión era evidente. ¿No se suponía que tú y ella no se llevaban bien? Andrómeda suspiró, pasándose una mano por el cabello. Se notaba que era una pregunta que se había hecho a sí misma muchas veces. Eso es cierto, admitió. Durante muchos años, Narcisa y yo apenas nos dirigimos la palabra. Pero en los últimos meses, nos hemos vuelto a conectar. No puedo decir que sea como antes, pero, hay algo ahí. No sé cómo sucedió, pero estoy feliz de que así sea. Al final del día, la familia es la familia. Nunca sabes cuándo puedes perder a alguien más. Las últimas palabras helaron a Ari hasta los huesos. No necesitaba que Andrómeda explicara más. Comprendió de inmediato el verdadero significado detrás de ellas. Ella sabía sobre la muerte de Bellatrix. Y si lo sabía, era muy probable que Narcisa se lo hubiera revelado. La garganta de Harry se secó. Su mente procesó la información con una rapidez vertiginosa. Si Narcisa había comenzado a acercarse a su hermana, entonces estaba forjando una conexión con la esposa de su abogado. Narcisa tenía una carta en la mano, una que podía jugar en su contra en cualquier momento. Un golpe directo al estómago no lo habría hecho sentir tan descolocado. Sin embargo, tragó su ansiedad y, con el autocontrol pulido a lo largo de los años, dibujó la sonrisa más falsa que pudo reunir. Oh, eso es excelente. Me alegra que hayas podido reparar tu relación con tu hermana, dijo con una voz que destilaba una alegría fingida. Andrómeda sonrió con sinceridad, sin notar la falsedad en su tono. Lo sé, es algo bueno, aunque no me hago muchas ilusiones. Conociendo a Sisi, es inevitable que esté tramando algo. Pero una parte de mí quiere creer que no es así, dijo con una ligera risa, como si intentara convencerse a sí misma. Oh, mira la hora, tengo que irme. Harry, despídeme de Ted por mí, ¿quieres? Acomodó su bolso en el hombro y salió de la sala con tranquilidad, dejando tras de sí a un Harry completamente inmóvil. El silencio que se formó en la sala de estar era ensordecedor. Apenas unos minutos atrás, había llegado con el ánimo ligero, celebrando lo cerca que estaba de su objetivo. Pero ahora, un nuevo juego había comenzado, y el simple hecho de no saber qué papel jugaba Narcisa en él hacía que todo se volviera incierto. No podía evitar preguntarse qué significaba todo esto. ¿Por qué Narcisa había buscado a su hermana ahora? ¿Qué sabía realmente? Y más importante aún, ¿qué pretendía hacer con esa información? El peso de estas preguntas se asentó en su pecho mientras sus dedos se cerraban en un puño sobre su rodilla. Justo cuando creía que todo estaba marchando bien, y que su relación con la mujer se estaba estabilizando, una revelación problemática lo atacaba con fuerza. Estúpido. No pudo evitar insultarse a sí mismo por haberse permitido ser tan ingenuo. Las reuniones con Narcisa, y su familiaridad a tratar con la mujer lo estaban debilitando. Y justo ahora se daba cuenta de ese maldito error. Mientras él se ponía cómodo con el enemigo, ella estaba jugando sus cartas justo por debajo de sus narices, y eso lo había cabreado. La rabia lo llenó como una represa rota, y su magia empezó a chisporrotear en leves rayos de oscuridad en sus palmas cerradas. Nuevamente, estaba cometiendo errores, se estaba dejando llevar por la tranquilidad y la paz, y eso era algo que no se podía permitir. Su tiempo de paz había terminado con la partida de Fleur, y aunque había disfrutado de esos meses de relajación, era hora de volver al juego. Con un suspiro profundo, se apoyó en el respaldo del sofá y cerró los ojos por un instante, dejando que su oplumancia se ocupara de todas estas emociones volátiles. Justo en este momento, necesitaba calma, necesitaba previsión y una vez tuviera eso, las cosas podrían volver a funcionar. Lo encontré. Ted regresó a la habitación con una sonrisa en el rostro, sosteniendo una carpeta en su mano. Se dejó caer pesadamente en el asiento junto a Harry, dejando escapar un suspiro aliviado. Había algo en su expresión, sin embargo, que no encajaba del todo con su aparente buen humor. Gracias, dijo Harry, tomando la carpeta. Por cierto, Andrómeda acaba de irse a su cita con su hermana. La sonrisa de Ted se desvaneció apenas un instante antes de asentir lentamente. Gracias por avisar, murmuró, frunciendo el ceño. Harry observó con atención ese cambio en su semblante. Era raro ver a Ted molesto o inquieto. Y no pudo evitar preguntarse qué lo atormentaba. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación y leve curiosidad.
Ted suspiró, llevándose una mano a la cabeza como si intentara ordenar sus pensamientos. No, en verdad no. Harry inclinó la cabeza, mostrando un interés medido, lo suficiente como para invitar a la confesión sin parecer demasiado ansioso. Si quieres hablar de ello, sabes que puedes hablar conmigo. Ted vaciló, por unos segundos considerando las palabras de Harry. Finalmente, después de pensarlo brevemente, decidió que podía decir esto. Creo que sí, admitió Ted, pasando una mano por su cabello. Si no lo hago, me volveré loco. Harry asintió, animándolo a continuar. Observó cómo su amigo se acomodaba en el sofá, su postura denotando una tensión acumulada que no era común en él. Es esto de Andrómeda y Narcisa. Comenzó Ted con un tono que delataba su incomodidad. No me gusta. No me gusta que Andy se acerque a su hermana después de todo lo que pasó. No después de cómo la repudió su familia, de cómo la dejaron sin nada cuando decidió casarse conmigo. Pasamos años construyendo una vida lejos de esa gente, y ahora, de repente, Narcisa decide que quiere arreglar las cosas. Simplemente, no lo creo. Harry se mantuvo en silencio, escuchando con atención. Sabía que lo que Ted decía tenía sentido. Sirius le había contado un poco sobre su familia, y sabía perfectamente que los Black no eran de fiar, y considerando lo que sabía de Narcisa, podía apostar que ella no era la excepción. Sin embargo, lo que le interesó en ese momento no era la sinceridad de sus palabras, sino lo que podía hacer con ellas. Entiendo por qué te preocupa, dijo finalmente, con una voz serena. No quieres que Andrómeda vuelva a salir lastimada. Exacto. Dijo Ted, con un deje de frustración. No puedo evitar pensar que hay algo más detrás de esto. Que Narcisa no lo está haciendo solo porque quiera recuperar a su hermana. ¿Y si tiene alguna otra razón? ¿Y si esto es un juego para ella? No quiero que Andy pague el precio por confiar demasiado. Harry asintió, sin apartar la mirada de Ted. Podía ver la tensión en su mandíbula, la genuina preocupación en sus ojos. Se permitió un instante de reflexión, dejando que sus pensamientos se acomodaran en su mente con la precisión de un estratega. Ted tenía razón. Narcisa tenía una carta en la mesa. Pero quizás, si jugaba bien sus propias piezas, él podría tener la suya. No como un ataque. No todavía. No cuando ni siquiera sabía cuál era el verdadero propósito de Narcisa. Pero un escudo. Eso siempre era útil. Y si Ted se mantenía en su lado, si lo convencía de que su preocupación era válida, entonces Harry tendría un recurso más en caso de que la situación se volviera en su contra. Espera. Se detuvo, su proceso de pensamiento pausado mientras se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Al analizar la situación, una parte de él se sintió enfermo con esa línea de pensamiento que acababa de cruzar su mente. Por el amor de Dios, Ted lo había ayudado mucho desde que se conocieron. Había sido una de las pocas personas que lo trató con respeto y comprensión cuando todo estaba mal. Usarlo como un instrumento en su propio juego, le hacía sentir una punzada de culpa. Y simplemente no podía hacer eso. O, tal vez sí. La punzada duró un segundo. Palabras melosas de su subconsciente arreglaron su pensamiento, mientras todo empezaba a embonar en su lugar. Justo ahora, con lo que había aprendido sobre Narcisa, protegerse a sí mismo era la prioridad. Y si eso significaba utilizar la preocupación legítima de un amigo en su beneficio, entonces que así fuera. Además, no estaba haciendo nada malo. Solo estaba asegurándose de que, si Narcisa tenía intenciones ocultas, él no fuera tomado por sorpresa y la familia de Ted estuviera preparada ante esa eventualidad. Mira, Ted dijo finalmente, con un tono medido, creo que tienes razón en ser precavido. Y lo último que queremos es que Andrómeda salga lastimada. Si quieres, puedo ayudarte a vigilar la situación. Podría hablar con ella, tal vez con Narcisa también. Intentar averiguar qué está planeando. Digo, Draco es mi socio, y estamos a punto de agregar a la mujer a la mesa de miembros de mi negocio, por lo que puedo hacer eso. Ted lo miró con gratitud, sin notar la red invisible que Harry acababa de tejer a su alrededor. Eso me haría sentir mejor. Admitió. No quiero que Andy piense que soy paranoico, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Lo entiendo, aseguró Harry, con una sonrisa tranquilizadora. Vamos a asegurarnos de que no haya sorpresas. Gracias, Harry. Ted declaró, un peso menos sobre sus hombros, lo que le hizo estar más tranquilo. ¿Tienes planes para esta tarde, Harry? Ted preguntó de repente, rompiendo el breve silencio entre ambos. Harry por su parte negó con su cabeza. Entonces, ¿qué te parecería que los dos fuéramos a jugar golf? Ted ofreció con una sonrisa, y Harry se detuvo un momento al pensar en la oferta.
No tenía nada más que hacer el día de hoy, y aunque había decidido volver a centrarse en su entrenamiento nuevamente, tal vez pudiera posponerlo por un día más. Bien, acepto, trae esos palos, Ted. Sonriendo con diversión, Ted se levantó de su asiento dejando a Harry solo en el sofá, sin notar la mirada que se le dirigió mientras abandonaba la habitación. ¿Hacer esto era correcto? Se cuestionó internamente mientras volvía a considerar el movimiento de ficha que acababa de hacer. No era como si estuviera haciendo algo malo, ¿cierto? Solo estaba protegiéndose. Solo estaba ayudando a un amigo. Y sí, en el proceso, eso le daba una ventaja en el tablero, no lo hacía a el malo, ¿verdad? Parte 3. 10 de abril de 1995. Sirius estaba nervioso. Lo había estado muchas veces en su vida, pero nunca como ahora. Sus dedos tamborileaban contra la mesa del pequeño café Muggle donde esperaba. Su pierna rebotaba bajo la mesa, inquieta. Sabía que este momento llegaría, pero lo había pospuesto una y otra vez. Ahora, después de meses de ausencia, tenía la oportunidad de ver a su ahijado. Y no sabía qué esperar. ¿Cómo reaccionaría Harry al verlo? ¿Cuánto habría cambiado desde la última vez? ¿Lo perdonaría por haber roto su promesa aquel verano? Las preguntas lo asaltaban sin piedad, martillando su mente. Pero todo pensamiento se evaporó cuando la puerta del café se abrió y Severus Snape entró. Harry lo seguía de cerca. Sirius sintió como si el aire se volviera espeso. Harry había cambiado. Ya no era el niño que recordaba. La vacilación de sus gestos, la leve timidez que solía teñir su expresión, todo eso había desaparecido. En su lugar, había una mirada dura, fría, de alguien que había dejado muchas cosas atrás. Hola, Sirius saludó a Harry con voz firme una vez que se sentó frente a él. Sirius abrió la boca, pero las palabras no salieron. Snape, como el mediador experimentado que era, anunció con su tono seco que tenía otros asuntos que atender y se marchó, dejándolos solos. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Sirius intentó disipar la tensión con una broma sobre Snape. Harry lo miró en silencio. Por un instante, Sirius temió lo peor, pero luego, para su sorpresa, Harry dejó escapar una ligera sonrisa. No era la carcajada abierta que Sirius habría esperado de él hace un año, pero era algo. Sin embargo, el alivio duró poco. Harry fijó su mirada en él. Esos ojos verdes, los mismos de Lily, lo perforaron con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto. El profesor Snape me dijo que querías verme, dijo Harry, su tono medido. También me contó cómo terminaste quedándote con él. Y lo más importante, desde cuándo lo has estado haciendo. Las últimas palabras llegaron como un golpe helado. Sirius tragó saliva. Harry, yo. No. Harry levantó una mano, cortándolo de inmediato. Sé que tienes preguntas, Sirius. Pero yo también tengo las mías. Y si algo he aprendido en el tiempo que has estado fuera de mi vida, es que las decisiones importantes deben tomarse primero. Así que esto será así. Tú responderás 3 de mis preguntas y, a cambio, yo responderé 3 de las tuyas. ¿Estamos claros? Sirius se quedó sin aire. No era solo la frialdad en la voz de su ahijado. Era la determinación, la autoridad con la que hablaba. No supo cómo manejarlo. Así que, incapaz de hacer otra cosa, asintió. Harry entrecerró los ojos. Bien. Y Sirius supo que este encuentro no sería nada fácil. Ver a Sirius nuevamente frente a él fue un sentimiento extraño de digerir. Un verano atrás, todo lo que había querido era finalmente pasar tiempo junto a su padrino, conocerlo mejor y experimentar un poco del amor de una familia que nunca antes había tenido. Pero ahora, mientras lo tenía delante después de lo que parecía una vida entera, no sintió nada. El contraste era horriblemente claro, pero no pudo hacer nada para cambiar sus sentimientos. No odiaba al hombre, tampoco le irritaba. Simplemente, Sirius había vuelto a ser alguien sin importancia en su vida. Esa era la realidad que no podía negar. Era cruel e insensible pensar eso de su padrino, más aún cuando podía ver que el hombre aún se preocupaba por él, pero no podía mentirse a sí mismo. Sin embargo, aunque no sintiera nada por Sirius, hacerle conocer esos sentimientos a una de las pocas personas que aún parecían preocuparse por él sería demasiado cruel. Y por muy frío que se hubiera vuelto, no creía que Sirius mereciera eso. Así que, sin otra opción, y con la perspectiva de no lastimar aún más a un hombre roto, Harry habló. ¿Dónde has estado, Sirius? Preguntó directamente, con el rostro inmutable mientras esperaba tranquilamente una respuesta que, en el fondo, no le importaba en lo absoluto.
Sirius vaciló un poco, como si temiera su reacción. Pero, tras recomponerse, finalmente respondió: estuve en Hawái. El silencio cayó entre ellos como una losa pesada. Harry sintió un latido seco en su pecho y por un momento creyó que había escuchado mal. Chapoteo. La bruma de enojo brotó como un geyser desde las entrañas de Harry, sofocante y ardiente. La frialdad anterior se hizo a un lado, y por un instante sintió que su antiguo yo, el niño desesperado por amor y lealtad, despertaba dentro de él, con la furia de una traición que nunca se le había permitido sentir por completo. Su afirmación anterior había sido errónea. Aún sentía algo por su padrino. Rabia. Sirius pareció darse cuenta del peligro latente en la mirada de su ahijado y, antes de que la situación pudiera salirse de control, habló rápidamente. No es lo que piensas, Harry. Su voz tenía una extraña mezcla de súplica y sinceridad. Explícate. La orden de Harry fue cortante, como un cuchillo afilado. Sus esmeraldas frías no parpadearon ni una sola vez mientras esperaba. Sirius tomó aire y finalmente dijo: estuve en una institución clínica Muggle, recuperándome de todas mis dolencias de Azkaban. Harry no respondió de inmediato. Sus ojos escrutaron el rostro de Sirius, buscando signos de mentira, pero no encontró nada que indicara engaño. Estuve en la isla intentando volver a ser una persona adecuada para poder darte un hogar. El silencio se prolongó. Harry analizó esas palabras, dejando que se filtraran en su mente. No podía ignorar la sinceridad en la voz de su padrino, pero tampoco podía olvidar su propio dolor. Quizás en otro tiempo, esa respuesta le habría bastado. Ahora, solo era una pieza más en un rompecabezas al que ya no le encontraba forma. Siguiente pregunta. Las palabras frías de Harry hicieron doler el corazón de Sirius, pero este se aguantó. Sabía que se lo merecía. Sabía que, de alguna manera, había fallado. Harry mantuvo su tono impasible. ¿Por qué esperaste tanto para hablar conmigo? El rostro de Sirius se ensombreció, su expresión tornándose más grave. Se pasó una mano por el cabello, un viejo tic de cuando estaba nervioso. Porque no sabía cómo. Harry entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Rompí mi promesa, Harry. Sirius bajó la mirada, con los ojos cargados de pesar. Te prometí que estaría contigo en el verano, que no estaría solo. Y te fallé. Ni siquiera me despedí de ti como debía. No sabía cómo enfrentarme a ti después de eso. Hubo un largo silencio entre ambos. Sirius respiró hondo y continuó. Fui un cobarde. Tardé demasiado en decidirme a pedirle a Snape que te contactara. También hubo otras cuestiones que tenía que considerar antes de hablar contigo. Harry asintió levemente, como si estuviera evaluando la respuesta. Se tomó un momento para considerar su siguiente pregunta. El niño que había anhelado la presencia de Sirius, la idea de una familia, había desaparecido. En su lugar, quedaba alguien que ya no buscaba un refugio, alguien que había entendido que en este mundo estaba solo. Aún así, por mucho que su frialdad intentara devorarlo, no podía ignorar por completo el eco de su antigua esperanza. Inspiró hondo antes de formular su última pregunta. ¿Por qué volviste? Sirius lo miró fijamente. Y en sus ojos, Harry pudo ver la verdad antes de que su padrino siquiera abriera la boca. Porque eres lo único que me queda. La sala se quedó en un pesado silencio. No era solo la ausencia de palabras, sino la carga de los años, de las heridas abiertas, de las oportunidades perdidas. Era un silencio que hablaba de cicatrices y de lo que alguna vez fue un lazo irrompible. Era el eco de un niño que dejó de serlo demasiado pronto y de un hombre que intentaba reconstruirse desde las ruinas de su propio fracaso. Harry desvió la mirada, incapaz de sostenerla por más tiempo. Había visto muchas cosas en su vida, demasiadas para alguien de su edad, pero la expresión en el rostro de Sirius al pronunciar esas palabras, lo desarmó de una manera que no esperaba. Había una mezcla de arrepentimiento, anhelo y miedo que le resultaba insoportablemente familiar. El corazón de Harry no se conmovió, no como habría ocurrido antes. Ya no era el mismo niño desesperado por afecto. Ahora era alguien endurecido, marcado por la traición y la pérdida. Y sin embargo, no podía ignorar lo que veía frente a él. Suspiró, tratando de disipar la lástima que se formaba en su pecho. No quería sentir lástima por Sirius, pero ahí estaba, innegable, como una espina en su conciencia. Su padrino, por mucho que hubiera intentado sanar, seguía siendo un hombre roto. Un hombre que, en muchos aspectos, solo seguía respirando porque no sabía hacer otra cosa. Verlo tan claro frente a él, provocó que algo, un vestigio de su antiguo yo antes de Bella volviera a la superficie, queriendo hacer algo, queriendo ayudar a su padrino.
Sirius dijo finalmente, su voz más suave de lo que había sido en un principio. Sé que puedes notar que no soy la misma persona que era cuando te fuiste. El cambio es evidente, y por eso te pido que lo tengas en cuenta con lo que estoy a punto de decir. Sirius asintió, tragando con dificultad, pero sin apartar la mirada de su ahijado. Había algo en él que temía lo que vendría a continuación, pero también lo anhelaba. Entiendo tus razones para irte de Gran Bretaña. Entiendo que necesitabas sanar, que necesitabas espacio para respirar después de todo lo que pasó. Pero eso no cambia los hechos ni los errores cometidos, continuó Harry con una calma que lo sorprendió incluso a él. Me mentiste, Sirius. Más de una vez. Jugaste con mis emociones y, lo peor de todo, me abandonaste en la casa de los Dursley. Sirius abrió la boca de inmediato, la desesperación brillando en sus ojos. Harry, eso no es y lo entiendo, Sirius lo interrumpió, su tono firme pero sin dureza. Sé que no era tu intención, pero aún así lo hiciste. Me dolió en su momento. Me hizo estar enojado contigo, pero eso ya es pasado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Cuando volvió a hablar, su voz fue aún más serena, pero con un matiz de vacío que no pasó desapercibido para su padrino. Ahora no siento nada. Tantas personas me han decepcionado a lo largo de mi vida que es más fácil no esperar nada de ellas. Y aunque me duela admitirlo, ese es el lugar que ocupas ahora en mi corazón. La respiración de Sirius se entrecortó. Sus manos temblaron, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon de sus ojos. Se las limpió con el dorso de la mano, pero otras tomaron su lugar casi de inmediato. Harry, su voz se quebró. Harry vio a su padrino llorar. Vio cómo la culpa lo devoraba, cómo intentaba articular palabras que simplemente no encontraban fin. Y, por un instante, sintió la tentación de detenerlo, de decirle que estaba bien, que ya no importaba. Pero no lo hizo. No podía hacerlo. Finalmente, Sirius dejó escapar un sollozo ahogado, incapaz de sostener el peso de sus emociones. Sin embargo, Harry lo interrumpió antes de que pudiera balbucear cualquier excusa o súplica. Sin embargo, dijo, su tono adoptando una firmeza distinta, creo que podemos empezar de nuevo. Sirius levantó la mirada, su rostro húmedo por las lágrimas. Había incredulidad en sus ojos, una chispa de esperanza que temblaba al borde de la extinción. ¿De nuevo?, preguntó en un murmullo. Harry asintió, y por primera vez en toda la conversación, permitió que una mínima calidez se filtrara en su expresión. Podemos intentar construir algo de nuevo, pero esta vez sin mentiras. Sin medias verdades ni falsas esperanzas. Si vamos a hacer esto, tiene que ser desde la verdad, por dolorosa que sea. Sirius asintió casi de inmediato, su desesperación por recuperar a su ahijado empujándolo a aceptar cualquier condición que se le impusiera. Estoy dispuesto, aseguró con fervor. Haré lo que sea necesario para enmendar mis errores, Harry. Pero Harry negó con la cabeza. No, Sirius. No se trata solo de enmendar. Se trata de entender. De hablar. De enfrentar lo que hemos evitado durante tanto tiempo. Porque si realmente queremos que esto funcione, hay cosas que deben arreglarse. Y para eso, hay preguntas que deben hacerse. Sirius parpadeó, confuso al principio, pero luego comprendió. Su expresión se endureció ligeramente mientras intentaba recomponerse. Se frotó la cara con las manos, exhaló profundamente y, finalmente, asintió. Bien, en ese caso ahora es tu turno, hazme tus 3 preguntas. Sirius se quedó callado, los brazos cruzados sobre su pecho mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Había tantas cosas que quería preguntar, tantas dudas acumuladas desde su regreso a Gran Bretaña, pero ahora que tenía a Harry delante, se encontraba en blanco. No obstante, sabía que debía decir algo. Cualquier cosa. ¿Tú y Snape? ¿Desde cuándo son tan cercanos? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo demasiado. Sabía que no era la pregunta más importante, pero el simple hecho de ver cómo Harry hablaba de Snape con cierta confianza le generaba una incomodidad extraña. Para su sorpresa, Harry soltó una risa divertida. No una burla ni una mueca amarga, sino una risa genuina. Por un instante, Sirius vio en él un destello de aquel muchacho que había conocido antes de que todo se torciera. De todas las cosas con las que podrías haber empezado, comienzas con esa. Sirius relajó ligeramente la postura. Ese destello, efímero como fue, le dio un pequeño consuelo. Pero un trato es un trato, continuó Harry, su expresión volviéndose seria. Verás, Snape y yo nos hicimos cercanos justo este año.
Dumbledore quería que alguien me enseñara oclumancia para combatir los posibles intentos de Voldemort por entrar en mi mente. Sirius frunció el ceño al escuchar el nombre de Dumbledore. No podía evitar tensarse cada vez que el anciano era mencionado. Por lo que las clases extras para aprender este arte inevitablemente me llevaron a pasar más tiempo con Snape, continuó Harry. A partir de allí, las cosas se desarrollaron lentamente, haciendo que nuestra dinámica fuera más cordial. Así que bien podría decir que ahora el profesor y yo estamos en buenos términos. Sirius sintió un nudo en el estómago ante esas palabras. Le costaba imaginar a su ahijado y a Snape en buenos términos. Era algo que simplemente no encajaba con la imagen que tenía de ambos. Es un amigo leal, agregó Harry, con una convicción que lo desconcertó aún más. Me ha ayudado mucho en los últimos meses, así que es por eso. Un amigo leal. Sirius mordió el interior de su mejilla. Hubo un tiempo en el que pensó que él sería esa persona para Harry. El adulto al que acudiría, el apoyo incondicional. Snape. De todas las personas, Snape. Pero no podía dejar que eso nublara su juicio. No ahora. Había cosas más importantes en juego. Decidió enfocarse en su siguiente pregunta. Esta vez, no habría rodeos. ¿Es cierto que Dumbledore te borró tus recuerdos? La pregunta cayó como un rayo en la habitación. No había vacilación en su tono, porque no había duda en su corazón de que necesitaba saber la verdad de una vez por todas. El rostro de Harry se tensó por un momento. Hubo un segundo en el que pareció sorprendido por la pregunta, como si no esperara que Sirius la formulara de forma tan directa. Pero luego, como si aceptara la inevitabilidad de la conversación, suspiró y respondió: es cierto. Ese viejo bastardo lo hizo. La frialdad en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sirius. Había escuchado enojo en Harry antes, pero esto era algo más. Algo mucho más oscuro. Borró todo lo que aprendí durante el verano, continuó, su tono impregnado de veneno. Eliminó por completo todo mi avance en estudios y técnicas de combate que me hubieran podido servir contra Voldemort. Básicamente, cuando el bastardo lo hizo, me había regresado a ser el mismo chico frágil del torneo de los 3 magos con más de 2 meses de memorias borradas. La rabia ardió en Sirius como fuego puro. Lo había escuchado antes. Snape le había insinuado algo parecido, pero en ese momento se había negado a creerle. Ahora, sin embargo, no podía aferrarse a la duda. No cuando lo estaba escuchando de la boca de su propio ahijado. Dumbledore. Sirius sintió que su odio por ese anciano alcanzaba nuevas alturas. Inspiró profundamente, intentando controlar la oleada de furia que le hervía en las venas. No era el momento de explotar, no ahora. Había una última pregunta que necesitaba hacer. La pregunta que había evitado por tanto tiempo. Tragó saliva y, tras un segundo de silencio, dejó que las palabras salieran de su boca con un peso que no podía ignorar. ¿En verdad te metiste con mi prima? El ambiente se volvió más denso al instante. El aire parecía haberse congelado entre ellos. Los ojos de Harry se clavaron en los suyos, estudiándolo. No había sorpresa en su expresión. No había confusión ni culpa. Solo esa mirada intensa, como si ya hubiera esperado la pregunta desde el principio. Sirius no se movió. No desvió la mirada. No importaba lo que pensara Harry. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Necesitaba la verdad. Porque, si era cierta, entonces no sabía cómo actuaría. ¿Estuviste con mi prima, Harry? Escuchar esa pregunta no lo tomó por sorpresa. En el fondo, Harry ya se había preparado para el momento. No importaba cuánto hubiese intentado retrasarlo, sabía que algún día Sirius se plantaría frente a él y exigiría respuestas. Snape se lo había contado todo, las conversaciones envenenadas que había tenido con su padrino, la sospecha que lo carcomían desde que se enteró de ese hecho. Aún así, eso no hacía más fácil enfrentar la crudeza de esa simple pregunta, ni la montaña de recuerdos que traía consigo. El tema de Bellatrix había sido un campo minado en su vida. Un terreno que apenas había pisado, y solo 3 personas conocían la verdad: Snape, Fleur y Griphook. Incluso con ellos, no había sido fácil. Con Snape había sido vago, solo compartiendo lo necesario. A Griphook jamás le había hablado con toda sinceridad sobre lo que sentía, y con Fleur, bueno, con ella había sido sincera, pero jamás le había dicho su nombre. Pero ahora, la verdad debía salir. Sirius merecía saberlo, y no se merecía más mentiras cuando toda su vida estaba plagada de ellas.
Harry levantó la mirada y se encontró con los ojos de Sirius, expectantes, endurecidos por el miedo y el odio que arrastraba hacia su prima desde hacía años. Lo entendía. Bellatrix había destruido todo a su paso, incluso a amigos de Sirius. ¿Cómo explicarle que para él, Bellatrix no había sido la loca que el mundo conoció? Tomó aire y habló con una calma que ni él sabía que aún tenía. ¿Y si lo fuera? Dijo, tanteando el terreno. ¿Habría algún problema? Sirius abrió los ojos de par en par, el horror se dibujó en su rostro de forma grotesca. ¿Cómo? Tartamudeó, incapaz de disimular la repulsión que sentía. ¿Cómo demonios puedes decir algo así? Harry soltó una risa seca y amarga. Sabes que eso cuenta como una pregunta, ¿verdad? No juegues conmigo, Harry. Rugió Sirius, golpeando la mesa con fuerza. La madera crujió bajo sus puños. Quiero saber cómo pasó. Quiero la verdad. Harry lo miró con una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Alguna vez él mismo había sido tan volátil, tan esclavo de sus emociones? Verlo reflejado en Sirius le resultaba extraño y doloroso. Pero no lo culpaba. Después de todo, la idea de que su ahijado hubiese estado con Bellatrix era suficiente para hacer arder los cimientos de cualquier creencia. Suspiró y se enderezó en su asiento. Primero que nada, Sirius, será mejor que te calmes, dijo con firmeza. Porque si sigues así, retiraré mi oferta de intentar empezar de nuevo contigo. Sirius parpadeó, confundido y herido, pero retrocedió. Cerró la boca y, con visible esfuerzo, logró asentir. Lo siento. Murmuró. Harry asintió, agradecido, y por fin se dispuso a responder. Me preguntaste si estuve con tu prima, y la respuesta es sí. Yo y Bellatrix estuvimos juntos, dijo sin rodeos. En todos los sentidos posibles. Sentimental, amoroso, físico, la protegí y me protegió. La amé, Sirius. La amé como no he amado a nadie más. La confesión cayó como una losa sobre la habitación. Sirius palideció. Su cuerpo tembló y por un momento pensó que iba a gritar, pero solo logró balbucear. ¿Cómo? ¿Cómo pasó algo así? Harry dejó escapar una carcajada sin humor. La vida, Sirius. Simplemente, la vida. Ella estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Nuestros caminos se cruzaron y fue inevitable. Su mirada se perdió en el vacío, recordando. No fue planeado. Ni siquiera quería que pasara, pero ocurrió. ¿Y cómo sigues vivo? Explotó Sirius. Por amor de Merlín, era Bellatrix. Porque Bellatrix no estaba loca. Al menos, no del todo, respondió con suavidad. No por capricho, como todos piensan. Había razones detrás de cada acto, detrás de la máscara de la locura. Razones que nadie quiso ver. Yo las vi. Vi a la mujer que había debajo de la locura, y la amé por eso. La incredulidad en el rostro de Sirius era palpable, pero lo que dijo después dejó a Harry en silencio. ¿Me estás diciendo que, Bellatrix te amó? Sí, afirmó sin dudar. Me amó, y yo a ella. Por eso duele tanto, Sirius. Por eso su muerte me destrozó. Un nudo se formó en la garganta de su padrino, incapaz de pronunciar palabra. Su cuerpo temblaba, su alma luchaba entre el rechazo y la comprensión. ¿Cómo demonios enfrentaba la realidad de que su propio ahijado hubiese amado a la mujer que más odió en su vida? ¿Cómo es posible? Susurró. Harry sonrió triste. Porque no todo es blanco o negro. Porque las personas son más de lo que muestran. Porque Bellatrix. Porque Bella tenía una parte rota que nadie quiso reparar, salvo yo. El silencio se apoderó del lugar. Sirius se frotó el rostro con ambas manos, luchando por asimilar cada palabra. ¿La amabas, Harry? Preguntó al fin, con un hilo de voz. Harry cerró los ojos. La respuesta era simple, y al mismo tiempo, la más dolorosa de su vida. Sí, Sirius. Más de lo que puedo explicar. Más que a nadie en este maldito mundo. Y aunque ya no esté conmigo, aunque su cuerpo se haya enfriado en mis brazos, la sigo amando. Pero he aprendido a vivir con su ausencia. A seguir adelante. A aceptar que ya no está. Sirius lo observó en silencio. La lucha interna era evidente en sus ojos grises. Pero, finalmente, dejó escapar un suspiro largo y derrotado. No sé si pueda creer esto. Murmuró. Pero tampoco puedo negar tus palabras. Harry asintió. No te pido que lo creas, solo te pido que lo aceptes. Otro largo silencio se instaló entre ellos hasta que Sirius, en un giro que ni Harry se esperaba, sonrió de lado. ¿Sabes qué? Dijo con voz ronca. Necesito una cerveza de mantequilla. ¿Quieres venir conmigo a Hogsmeade?
Harry lo miró, atónito, antes de soltar una carcajada genuina. ¿En serio? Rió. Después de todo esto, ¿eso es lo que se te ocurre? Sirius encogió los hombros, algo avergonzado. ¿Qué quieres que haga? Si seguimos hablando de ella terminaré loco. Y prefiero estar borracho a eso. Además, si vamos a intentar recomponer esto, creo que un par de cervezas es un buen comienzo. Harry se rió, una risa limpia, casi olvidada. Eres un idiota, Sirius, soy menor de edad. Lo sé, sonrió su padrino. Pero si tuviste edad suficiente para follarte a mi prima, tienes suficiente edad para beber, ¿no? Harry lo miró con un leve rastro de molestia por el comentario, pero con más afecto del que había sentido en mucho tiempo y le tendió la mano. Vamos, antes de que me arrepienta. Por supuesto, respondió Sirius, estrechando su mano con fuerza. Pero iremos bajo disfraz. No quiero escándalos, aún. ¿Aún? Harry alzó una ceja. Aún, confirmó Sirius. Porque sé que esto no termina aquí, Harry. Y cuando estés listo, quiero que me cuentes todo. Absolutamente todo sobre ella. Harry asintió, sabiendo que ese momento también llegaría. Pero por ahora, caminar junto a su padrino por Hogsmeade, aunque fuese disfrazado, era suficiente. Ambos salieron de la casa, dejando atrás el peso de la confesión. Quizás la herida nunca sanaría del todo, pero por primera vez, no parecía imposible. Parte 4. 12 de abril de 1996. Hogsmeade. El crepitar de las llamas fue lo único que rompió el silencio cuando Harry emergió de la chimenea, su figura envuelta en la larga chaqueta negra que siempre utilizaba en sus encuentros con Narcisa Malfoy. Con la mirada endurecida y los labios apretados, se sacudió el polvo con un ademán mecánico antes de alzar la vista hacia la mujer que lo esperaba. A diferencia de otras ocasiones, Harry no se permitió el lujo de recorrer la habitación con sus ojos ni de acomodarse con aquella familiaridad peligrosa que tanto le recordaba a otro tiempo, a otra mujer. No esta vez. Ya estoy aquí. ¿Qué necesitabas de mí hoy, Lady Malfoy? Soltó, la voz grave y cortante, como si cada palabra le pesara. El uso del título fue como una daga lanzada a propósito. Narcisa, sentada junto a la ventana con una copa de vino intacta entre sus dedos, arqueó una ceja ante el comentario. Lady Malfoy, ¿acaso estamos volviendo a los honoríficos, Lord Peverell? Preguntó con una sonrisa ladeada, su tono cargado de una diversión venenosa que apenas lograba ocultar su molestia. Pero Harry no reaccionó. Ni una mueca, ni una palabra de más. Se sentó en su habitual sillón frente a ella, pero su cuerpo entero se mantenía rígido, como si el mínimo roce pudiera quebrarlo. Lo hacemos cuando el tiempo lo exige, respondió finalmente, su voz baja y afilada. Y justo ahora, necesito estar en otro lugar. Así que, sinceramente, agradecería que te dieras prisa y me dijeras qué necesitas de mí el día de hoy. El silencio se impuso durante unos segundos que se sintieron eternos. Narcisa dejó la copa en la mesa con una delicadeza casi insultante antes de incorporarse. Con pasos lentos y medidos, se acercó hasta el sillón de Harry y, sin pedir permiso, se sentó a su lado. Harry frunció el ceño y la miró de reojo, incómodo ante la cercanía. ¿Qué estás? Empezó a decir, pero no pudo terminar la frase. Las manos de Narcisa, suaves y frías, tomaron su barbilla con firmeza y lo obligaron a girar el rostro hacia ella. Los ojos grises de la mujer lo examinaron con una mezcla de curiosidad y algo más peligroso, mientras sus labios quedaban a apenas unos centímetros de los de él. ¿Qué demonios estás haciendo? Gruñó Harry, el tono helado, pero sus palabras se vieron torpemente interrumpidas por la presión de los dedos de Narcisa. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo en silencio, como si buscara algo en lo más profundo de sus pupilas verdes. Finalmente, habló, su voz fue baja y casi afectuosa. ¿Estás molesto, Harry? ¿Enojado conmigo? Así que dime, ¿qué he hecho para ganarme este trato tan simplista? Hizo una pausa, arrastrando cada palabra. Cuando nuestra comunicación había mejorado tanto en los últimos meses. La pregunta quedó suspendida en el aire como un hechizo no conjurado. Harry respiró hondo, sus ojos brillando con una rabia contenida que se negaba a explotar, aún. Con un tirón brusco, se liberó del agarre de la mujer y se echó hacia atrás en el sillón. Sus ojos se clavaron en ella, duros como el acero. No juegues conmigo, Narcisa espetó, el nombre de la mujer sonando a condena. Sabes perfectamente por qué estoy así. Lo sé. Narcisa sonrió, una mueca elegante y cruel. Ilumíname, Harry.
Porque desde donde yo estoy, pareces más un niño enfadado que el hombre frío y calculador que tanto te empeñas en ser. Harry apretó los dientes y se obligó a respirar. Por un instante, el rostro de Bellatrix se cruzó en su mente. Aquella sonrisa burlona, la misma mirada que ahora le dedicaba Narcisa, como si el propio infierno le recordara que jamás se libraría de ese pasado. Sé lo que has estado haciendo, escupió al fin, la voz grave, cargada de veneno. Con Andrómeda. Narcisa no lo negó. Se limitó a observarlo, sus dedos acariciando el borde de la copa como si meditara cuánto placer le daría vaciar su contenido en su regazo. ¿Y qué estoy haciendo, según tu brillante y astutamente? Contestó finalmente, su tono sereno, casi maternal. La provocación fue directa y certera. Harry se inclinó hacia ella, los ojos encendidos de furia. Le costaba respirar, le costaba pensar. Apretó los dientes, cada músculo en su cuerpo pidiendo que se moviera, que hiciera algo. Estás poniendo una carta en tu mano la cual puedes usar para dañar mi amistad con los Tonks, dijo con un tono bajo y peligroso. Por consecuente, dañar la confianza con mi abogado. Narcisa no se inmutó. Sonrió de lado, divertida por las palabras de Harry, como si las hubiera estado esperando desde el primer instante. Justo cuando creía que eras inteligente, y no solo un niño corto de miras, vienes y lo arruinas. Pequeño Harry. La forma en la que pronunció su nombre, le heló la sangre. Harry respiró hondo, pero no contestó. Algo le decía que la pelea apenas comenzaba. Escucho veneno en tu voz. Musitó Harry finalmente, sin entender del todo a qué se refería. La mujer se levantó con una gracia ensayada, el vestido ondeando en un susurro de seda. Se giró, dándole la espalda mientras se acercaba a la ventana. La figura esbelta y arrogante de Narcisa Malfoy se recortaba contra la luz de la tarde. Tu error, querido, es pensar que todo gira en torno a ti. Su voz se suavizó, pero no por ello perdió filo. Aunque tu idea es bien intencionada y quizás, solo quizás, pudo haber estado en el camino correcto, lo cierto es que estás completamente equivocado. Se giró entonces y lo miró por sobre el hombro, una ceja perfectamente arqueada. Mi acercamiento a Andrómeda no tiene nada que ver contigo en lo absoluto, Harry. Nada. Tú no eres el eje de que haya querido reparar mi relación con mi hermana, ahora que es la única que me queda. Sonrió de nuevo, con esa mueca peligrosa. Y si realmente quisiera tener una carta con la cual dañarte, una que te destruyera sin remedio, solo tendría que exponer tu relación con Bellatrix al público. Harry se quedó helado. Su respiración se detuvo. Y Voala, susurró Narcisa, un duro golpe devastador a todo lo que has construido hasta ahora. ¿Quieres que juguemos ese juego, Harry? ¿Quieres ver quién pierde más? La garganta de Harry se cerró. Tragó con fuerza, un sudor frío recorriéndole la espalda al imaginarlo. La sola idea de ver su pasado expuesto, el nombre de Bellatrix en las bocas de todos, lo paralizó. Tú, no lo harías, susurró, su voz un poco menos segura de lo que había estado antes. Narcisa se giró por completo y comenzó a caminar hacia él con pasos lentos, felinos, como si la cacería fuera suya y solo estuviera alargando el final. Y entonces Harry la vio. Vio a Bellatrix en ella. La forma en la que se movía, la curva de sus labios, el brillo en sus ojos. Era su reflejo. Su maldita sombra. Y se odió por ello. Pero el pensamiento se cortó abruptamente cuando sintió las manos de Narcisa acariciando su rostro lentamente. Su piel helada contrastaba con el ardor de su propio rostro. Segundos después, el aliento de la mujer rozó su oreja. Oh, Harry, claro que me atrevería. Si quisiera destruirte, lo haría, susurró con voz sedosa. Pero ciertamente, no quiero. Es por eso que no lo he hecho, incluso cuando tengo las piezas suficientes para ganar esta partida de ajedrez. El corazón de Harry latió con fuerza, su cuerpo entero temblaba. Dio un paso atrás, pero Narcisa lo tomó por el cuello de la chaqueta con una fuerza inesperada, obligándolo a mirarla de frente. Recuerda esto, dijo, y su voz se volvió fría, cortante como el hielo. Tengo más edad, más experiencia que tú. Por mucho que creas que sabes jugar este juego, no eres más que un novato. Y aunque la suerte te haya sonreído hasta ahora, estás lejos, muy lejos de ser un buen jugador. Harry quiso replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Creí que lo eras, hasta hace escasos segundos. Pero tu rabieta de niño mimado me demostró que estaba equivocada. La bofetada no fue física, pero el efecto fue el mismo. Harry apretó los dientes, sintiéndose más humillado que nunca. Pero no voy a ser crítica contigo, continuó Narcisa, casi en un susurro venenoso.
Después de todo, eres un mocoso de tan solo 16 años que apenas está aprendiendo a vivir, sin depender del fantasma de mi hermana. El nombre. El maldito nombre. Bellatrix. Algo en Harry se encendió, el pecho le ardió de furia, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, los ojos gélidos de Narcisa se clavaron en los suyos y todo el fuego se apagó. Aprende a perder, Harry. Dijo finalmente. Aprende a dejar de sacar conclusiones precipitadas sin tener todo el panorama. Haz eso, y entonces, tal vez, solo tal vez, recuperes el poco respeto que te tenía. Harry sintió el golpe como un puño en el estómago. No había odio en su voz, solo una fría y calculada decepción. Hasta entonces, nuestras charlas vuelven a ser formales. Porque no mereces mi tiempo. Con un movimiento brusco, lo soltó. Harry tropezó hacia atrás, pero no cayó. Mantuvo la mirada baja, humillado. Narcisa, con un gesto elegante, sacó de su bolso una carta. La sostuvo por unos segundos y luego la lanzó a los pies de Harry como si fuera basura. Es de Draco. Me pidió que te la enviara. Al parecer, Umbridge promulgó una regla sobre enviar correo al mocoso conocido como Harry Peverell, así que deberías leerla, declaró con fastidio. Harry no se movió. No recogió la carta. Apenas si respiraba. Narcisa lo observó un segundo más, como si quisiera grabarse ese momento de su derrota, y luego recogió sus cosas. Sin una palabra más, se giró y cruzó la Red Floo, dejándolo solo en la habitación. El silencio volvió, pesado, aplastante. Harry cerró los ojos y dejó que el aire se le escapara lentamente. Sintió la carta a sus pies, pero no la miró. No aún. Se dejó caer en el sillón más cercano y se pasó las manos por el rostro. El temblor de sus dedos no desapareció. La voz de Narcisa seguía en su cabeza. Cada palabra, cada frase, repetida una y otra vez. La humillación era insoportable, pero más insoportable aún era saber que tenía razón. Había actuado como un crío. Y ella lo había puesto en su lugar. La mención de Bellatrix dolía. Como siempre. Harry abrió los ojos y miró el techo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. Un niño cegado por la venda que el mundo le había puesto. El reloj marcaba los minutos y, tras un rato que no supo medir, Harry se inclinó y recogió la carta de Draco. La sostuvo en las manos, sin abrirla todavía. No podía huir de lo que era. De lo que había hecho. De lo que cargaba, y, peor aún, no podía huir de Narcisa Malfoy. Maldita seas, murmuró, sin saber si se lo decía a ella, o a él mismo. La tarde cayó lentamente sobre la cabaña de Osmeade, y por primera vez en semanas, Harry no supo qué hacer. La partida de ajedrez estaba en marcha, y él acababa de perder su primer alfil. Y de pronto, por primera vez en su vida, se preguntó si algún día, realmente podría ganar sin perder algo a cambio. Parte 5. Hogwarts. Finalmente se había terminado. Las clases, los castigos, el horror constante de estar bajo la mirada de aquella maldita mujer de rosa. Draco Malfoy se dejó caer con pesadez sobre el césped del patio de transformaciones, soltando un largo suspiro mientras se acomodaba en su lugar habitual, ese rincón apartado donde solía observar al resto desde la distancia. Solo que ahora, ya no estaba solo. Fue un largo período. La voz de Neville Longbottom rompió el silencio, sonando más fuerte y segura de lo que Draco jamás le hubiera escuchado antes. Uno difícil, pero especialmente molesto con la estúpida sapo de color rosa. Draco soltó una risa seca, burlona, ladeando el rostro hacia él. No sabía que lo tenías en ti, Longbottom se burló con diversión. Parece que alguien está empezando a insultar. Me pregunto si nuestra querida Luna tiene algo que ver con ese cambio tuyo. Te equivocas, Draco, intervino la voz soñadora de Luna Lovegoor, que se dejó caer con gracia al lado de Neville. No soy yo, creo que quien de verdad está influyendo en Neville es Hermione. Draco soltó una carcajada sincera, echando la cabeza hacia atrás. La idea le resultaba tan absurda como entretenida. Sin embargo, su diversión se interrumpió abruptamente cuando sintió un puño impactar contra su hombro. ¡Auch! Hermione. ¿Qué te pasa? Se quejó con fastidio fingido. Hermione le lanzó una mirada de desdén, pero no pudo ocultar el leve sonrojo que le subió a las mejillas. Recuérdanos cómo es posible que estés aquí con nosotros, espetó con tono acusador. Draco se llevó la mano al mentón, simulando estar pensativo. Déjame recordar, claro. Empezaste a acosarme después de haberme encontrado con una de mis intereses extracurriculares en un aula vacía, dijo con sorna, provocando que Hermione frunciera el ceño.
Luego empezaste a entrometerte más en mi vida, lo que llevó a que tus nuevos amigos se preocuparan y te siguieran, y eso inevitablemente nos puso a todos en la mira de la perra de Umbridge, nos castigó juntos y, después de eso, empezamos a convivir más. Y míranos ahora, mejores amigos. La burla en su voz era evidente, pero más evidente fue el siguiente golpe que recibió de Hermione, acompañado de un bufido digno de una chica que intentaba disimular su vergüenza. Luna se echó a reír al ver la interacción, y su risa contagió a Neville, que se frotó la nuca antes de intervenir. Entonces, ¿qué harán este breve lapso de vacaciones?, preguntó de repente, y todos se giraron a mirarlo. Estoy pensando en viajar con mi padre al extranjero. Vamos a investigar unas criaturas para el quisquilloso, respondió Luna con su habitual tono etéreo. Neville asintió, mirando luego a Hermione. Mis padres quieren que viajemos a Estados Unidos a una convención de su profesión, así que probablemente estaré con ellos todo el tiempo, dijo la castaña encogiéndose de hombros. Neville sonrió y finalmente se giró hacia Draco. ¿Y tú, Draco?, preguntó con genuino interés. Draco se estiró, llevándose las manos tras la cabeza y cerrando los ojos con tranquilidad. Probablemente pase mucho tiempo en el callejón Diagon, reuniéndome con algunos compañeros de mi casa. Algunos han mostrado interés en que pase algo de tiempo con ellos, declaró con simpleza. Hermione no pudo resistirse a soltar un comentario mordaz, aunque el tono ya no llevaba el veneno de antes. Vean eso, chicos, el pequeño Draco ya tiene más amigos con quienes pasar el rato, dijo ella, sonriendo burlonamente. Draco arrugó el ceño y se incorporó de golpe, clavando sus ojos grises en ella. Granger, ¿qué demonios tienes contra mí?, preguntó con fingida irritación. Nada más que darte un poco de tu propia medicina, respondió Hermione, alzando la barbilla desafiante. Esa que me diste durante los últimos años. Ambos se sostuvieron la mirada, como si cualquier momento fuera bueno para empezar otra discusión, una que sabían terminaría en nada. Pero fue entonces cuando Luna, con esa capacidad suya de soltar bombas en el momento más inesperado, habló. Les puedo rentar mi casa mientras esté fuera, para que resuelvan sus problemas en una cama, dijo con tono completamente neutral. El silencio se hizo inmediato. Hermione se quedó boquiabierta y roja como un tomate, mientras Draco abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Neville soltó una carcajada, y luego otra, hasta que terminó echado en el césped, riéndose a carcajadas. Luna solo sonrió, orgullosa de su intervención. Luna. Chilló Hermione, nunca. Jamás estaría con un Malfoy. Draco la miró de reojo y, en lugar de burlarse, sonrió. Una sonrisa honesta, ligera. La discusión siguió unos segundos más, pero él ya no estaba tan concentrado en las palabras. Porque por primera vez en mucho tiempo, Draco se dio cuenta de lo que realmente sentía. Allí estaba él, Draco Malfoy, hijo de Lucius Malfoy, el orgulloso heredero de una de las familias más antiguas y puristas del mundo mágico, sentado en el césped, bromeando con Hermione Granger, Luna Lovegood y Neville Longbottom. Y no había odio, no había tensión real, solo ese calor extraño que llaman camaradería. Al principio, todo esto había sido una estrategia. Una forma de juntar las piezas para poder superar al caos en Hogwarts ese año. Acercarse a ellos fue, en sus propias palabras, una misión. Algo que le daría ventaja, para formar el plan que Harry le había dado. Sin embargo, algo cambió. Las semanas pasaron, las bromas empezaron a sonar menos forzadas, las risas más naturales. Y ahora los miraba y podía decir con sinceridad que ellos eran sus amigos. Los primeros y verdaderos amigos que había conseguido por sí mismo. No por su apellido, no por su reputación, ni por temor o conveniencia. Sino por quien era cuando se despojaba de todo ese peso. ¿Qué pasa, Draco?, preguntó Neville al notarlo callado, aún con una sonrisa en el rostro. Draco negó suavemente con la cabeza y sonrió. Nada, solo pensaba que, esto es agradable, confesó en voz baja. Hermione lo miró un momento, y por primera vez, no hubo burla en su rostro. Solo una ligera sonrisa, sincera, como si entendiera de qué hablaba. Sí, sí lo es, admitió ella. Luna se estiró en el césped, mirando al cielo con sus ojos soñadores. Deberíamos prometer que, pase lo que pase, después de este año, seguiremos siendo amigos, dijo con voz suave. Neville asintió, y Hermione, tras un segundo de duda, también. Draco los miró, y por primera vez, el peso de su apellido, de las expectativas, de todo lo que se esperaba de él, se sintió más ligero. Lo prometo, dijo en voz baja. Y en ese instante, en ese patio olvidado de Hogwarts, 4 jóvenes sellaron un pacto silencioso.
Uno que, quizás, cambiaría todo lo que estaba destinado a ser. Draco Malfoy sonrió, permitiéndose por primera vez en su vida, imaginar un futuro donde tendría amigos con quien contar. Y por ahora, eso era suficiente. Parte 6. 14 de abril de 1996. Estoy agotado. La frase resonó en su mente mientras Remus Lupin empujaba la puerta de su pequeño cuarto de renta. El chirrido de las bisagras le dio la bienvenida a la oscuridad. Apenas dejó la chaqueta a un lado, sintió el peso de todo el día caer sobre sus hombros. Las articulaciones le ardían, y los músculos de su espalda le gritaban por el esfuerzo brutal que la jornada en la construcción le había exigido. Una ducha caliente, pensó. Una ducha y algo de comida. Después, si la suerte lo acompañaba y Tonks no aparecía con alguna loca idea nocturna, dormiría. Sonrió con suavidad ante el pensamiento de la joven Auror. Su relación había dejado de ser solo un juego hace tiempo. Aunque no había palabras oficiales entre ellos, Remus sabía que estaban cerca de cruzar esa línea. Esa bruja me va a volver loco, murmuró divertido, mientras buscaba el interruptor de la luz. Lo encontró y lo accionó con un suspiro. La luz amarilla iluminó la estancia, y de pronto, su cuerpo entero se tensó. «Sirius», gritó, su voz cargada de molestia y sorpresa. Sentado en su viejo sillón favorito, con la mirada vacía y oscura, estaba su viejo amigo. La figura inmóvil lo había sorprendido de una forma que ni su olfato de lobo había detectado. «¿Qué carajo estás haciendo aquí?» Sirius no respondió. No se movió. No alzó la mirada. Solo permaneció allí, como una estatua olvidada en medio de la habitación. La incomodidad creció en el pecho de Remus. «Sirius, ¿estás bien?» La pregunta apenas abandonó sus labios cuando un haz de luz roja impactó directo en su pecho. Remus soltó un gruñido de dolor, y en cuestión de segundos, gruesas cadenas mágicas lo envolvieron como serpientes hambrientas. Lo arrastraron con violencia y lo sentaron frente a Sirius. «¿Qué mierda crees que haces?», rugió Remus, su voz cargada de ira y desconcierto. Por primera vez, los ojos grises de Sirius se clavaron en él, y Remus supo que aquello iba más allá de una simple visita. El brillo en la mirada de su amigo no era de broma. Era la mirada de un hombre enojado, desesperado. «La última vez que confié en un amigo y le di la ventaja en una confrontación», habló Sirius, su voz baja y peligrosa. «Terminé 14 años en Azkaban. No volveré a cometer ese error». Remus tragó saliva. Todo su cuerpo le gritaba que aquello no era un juego. «Sirius, ¿de qué hablas?» «Cállate», espetó el animago. «Yo hablo, tú respondes». La varita de Sirius se apoyó firme en su cuello. Remus respiró hondo y asintió levemente. «¿Qué sucedió?», se atrevió a preguntar con cautela. Pero Sirius lo ignoró. No iba a darle el control. «¿Por qué permitiste que Dumbledore le borrara los recuerdos a Harry?». La pregunta cayó como un baldazo de agua helada. Remus sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. Su mente se quedó en blanco. «¿Qué?», susurró con incredulidad. «Responde», rugió Sirius, apretando la varita con tanta fuerza que un leve resplandor rojo empezó a formarse en la punta. Remus respiró hondo. Si quería salir de aquello con el cuello intacto, más le valía calmar a su amigo. «No lo permití», dijo finalmente, su voz cansada pero firme. «Sirius, yo no tenía idea de lo que Dumbledore planeaba hacer. Cuando lo descubrí, lo confronté». Sirius frunció el ceño con rabia. «Entonces, ¿por qué demonios estabas en la reunión hace unas semanas? ¿La misma donde Dumbledore volvió a plantear hacer lo mismo?». Remus abrió la boca, asombrado. Un recuerdo vago le vino a la mente. Su olfato, aquella noche lo había traicionado, o al menos eso había creído. Se rió. Una carcajada ronca y amarga salió de su garganta. Sirius se tensó, dispuesto a atacarlo de nuevo, pero la siguiente frase lo detuvo. «Estaba allí, porque sigo siendo parte de la Orden. Y porque estoy espiando, para Harry». El silencio se hizo espeso como la niebla. La mandíbula de Sirius tembló y sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Qué?». Remus sonrió, con la amargura de quien lleva una carga demasiado pesada. «Harry me pidió que lo hiciera si quería», susurró. «Y no voy a fallarle». Sirius se quedó inmóvil. La varita tembló un segundo antes de desvanecerse en su mano. Las cadenas que ataban a Remus se deshicieron con un destello de magia. Sirius se dejó caer de espaldas en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Entonces has ido a ver a Harry?», preguntó Remus tranquilamente, esperando que su amigo respondiera.
Tardó un par de segundos en hacerlo, pero finalmente lo hizo. Hablé con él, dijo finalmente, su voz quebrada. Lo vi, Remus, después de tantos meses lejos, lo volví a ver. El hombre lobo se frotó las muñecas adoloridas, y con un suspiro se levantó. Caminó hacia la cocina y sacó 2 cervezas viejas que tenía guardadas. ¿Hablaste con él, y no le preguntaste por mí? Inquirió con una media sonrisa mientras le ofrecía la botella a su amigo. Sirius la tomó y se quedó viéndola como si no supiera qué hacer con ella. No, la verdad es que no. Me dejé llevar. Hablamos de lo que pasó, de lo que Dumbledore le hizo. Llegamos a un acuerdo. Pero, no pensé que ya estuviera en contacto contigo. Remus rió por lo bajo. Siempre tan impulsivo, Padfoot le dijo con cariño y le dio un golpecito en el hombro. ¿Dónde demonios has estado todo este tiempo? Sirius bufó y se encogió de hombros. Hawái. Remus parpadeó sorprendido. ¿Hawái? ¿Qué carajos hacías en Hawái? No tienes idea, Sirius sonrió cansado. Y no creo que quieras escuchar toda la historia. Dijo él, y Remus simplemente sonrió de lado. Tengo tiempo, dijo finalmente. Y creo que hay muchas cosas que debemos aclarar. Se hizo un silencio más cómodo entre los dos. Sirius bebió de la botella y por primera vez en la noche, dejó caer la cabeza hacia atrás. ¿Entonces? Preguntó Remus de pronto. Cuéntame, ¿cómo reaccionó Harry al verte? La pregunta pareció golpear a Sirius con más fuerza que cualquier maldición. Se quedó en blanco, mirando un punto fijo en el techo, y Remus no pudo evitar sonreír internamente. Sabía por lo que su amigo había pasado. Él mismo lo había vivido. Sirius suspiró, y la tensión de semanas pareció abandonar su cuerpo en ese instante. Fue duro, susurró. Me miró como si no fuera nada, como si todo lo que sentía por mí hubiera cambiado, y lo entiendo. Juro que lo entiendo. Pero duele, Remus, duele más de lo que creí posible. Remus asintió lentamente, dándole el espacio y el tiempo que su amigo necesitaba. Se quedó en silencio, permitiéndole desahogarse. Hablamos, continuó Sirius. Me dijo lo que le hicieron. Me contó lo que vivió con mi prima, y aún así, sigue en pie. Sigue luchando. Es su sangre, susurró Remus, con orgullo. Y la tuya también, Sirius. Sirius sonrió con tristeza. ¿Crees que pueda perdonarme algún día? Por haberlo dejado solo. Remus se inclinó hacia él, colocando una mano firme en su hombro. Ya lo hizo, dijo con una sonrisa. Harry te ama, Sirius. Aunque ahora ese amor esté nublado por la molestia que muy probablemente debes sentir por irte. Sirius cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran en lo más profundo de su alma. Pero... Bueno, Sirius, dejemos de lado las cosas tristes, así que empieza a contar todo desde el principio, que siento que tu historia será divertida. Suspirando, Sirius se agarró el pelo con una mano, mientras con la otra tomaba un trago de su cerveza, antes de empezar a contar su historia. Parte 7. 16 de abril de 1996. Londres. Aparecerse en medio de un distrito muggle fue sencillo. Evitar las miradas curiosas al llegar, aún más fácil. Lo difícil era prepararse para ver a Draco a la cara y fingir que todo estaba bien. Harry bajó la cabeza, sintiendo una extraña sensación de cautela e inseguridad con cada paso que daba. Había aprendido a convivir con la desconfianza, a usarla como un escudo, pero aquella sensación era diferente. Más pesada, más persistente. Un par de metros adelante, abrió la puerta de una cafetería y dejó que el calor del interior lo envolviera. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrar un rincón apartado, lejos de la vista de los demás. Se dirigió hacia allí con pasos calculados y se dejó caer en la silla con un suspiro. Con un leve movimiento de su varita, lanzó un hechizo repelente de muggles. Un hábito adquirido después de demasiadas reuniones en lugares públicos donde cualquier oído curioso podía convertirse en un problema. Intentó despejar su mente, pero los últimos días lo habían dejado agotado. Desde su enfrentamiento con Narcisa, no había parado de pensar, algo que odiaba hacer más de lo necesario. Pensar demasiado lo carcomía, lo hacía revivir momentos que prefería dejar enterrados. No era solo la discusión en sí ni las palabras que había intercambiado con ella. Era lo que significaba aquel breve encuentro. Había vuelto a actuar sin pensar. Otra maldita vez. Se había presentado ante Narcisa sin pruebas, sin una estrategia, dejándose llevar por el impulso, y ella lo había destrozado. Sin siquiera intentarlo, lo había reducido a nada, lo había puesto en jaque con una facilidad humillante.
Se llevó las manos al cabello y apretó los puños en un intento de controlar la frustración. Había tratado de mejorar, de ser más calculador, más inteligente. Había intentado dejar de cometer los mismos errores, pero parecía condenado a tropezar una y otra vez. El peso de su propia ineptitud le resultaba insoportable. Se suponía que estaba en su mejor momento, que había aprendido de sus fracasos. Y, sin embargo, ahí estaba de nuevo, sintiéndose como un maldito mocoso inexperto. Soltó un suspiro largo, intentando calmarse. Por mucho que lo frustrara, al menos ahora podía reconocer cuando se equivocaba. Ya no era un niño cegado por su propio orgullo. Ahora veía sus errores con claridad. Y al menos podía trabajar con eso. Desvió la mirada hacia su reloj. Draco no tardaría en llegar, y tenían cosas de las cuales hablar. La cita estaba pactada a las 4 en punto de la tarde y solo faltaban unos minutos. Esperaba que no llegara tarde. Tamborileó con sus dedos lentamente mientras se permitía relajarse con el aire fresco de Londres que se colaba por la puerta de la pequeña cafetería Mugle donde Harry aguardaba, sentado junto a la ventana, observando la calle con la mente divagando en todo lo que había ocurrido desde la última vez que vio a Draco. La última imagen de Draco que guardaba era la de un muchacho decidido, con el mentón en alto y los ojos cargados de una determinación inusual cuando regresaba a Hogwarts. Harry le había pedido un favor, una tarea que sabían no sería sencilla, mucho menos para alguien como Draco, atrapado entre la reputación de su apellido y las expectativas de su casa. Pero aún así, lo había aceptado. Espero que me cuente algo interesante, al menos para mantenerme lejos de los pensamientos sobre su madre. Murmuró Harry, antes de dar un sorbo a su café y volver la vista hacia la puerta. Y fue en ese instante cuando lo vio. Draco Malfoy empujaba la puerta de la cafetería con la misma elegancia que siempre lo caracterizaba, aunque con un brillo distinto en la mirada. Llevaba una túnica mágica disimulada bajo un abrigo Mugle, y sus ojos grises recorrieron el lugar hasta encontrar a Harry. Por un instante, ambos se quedaron allí, mirándose, compartiendo un instante de silencio que pesaba más de lo que cualquiera admitiría. Finalmente, Draco se acercó con una sonrisa contenida en los labios. Peverell saludó, dejando que la formalidad se deshiciera apenas se sentó frente a él. Malfoy Harry le devolvió la sonrisa, genuina, cargada de orgullo. ¿Quieres beber algo?, preguntó, señalando la carta de la cafetería. Draco negó con la cabeza, acomodándose con algo de rigidez. No, estoy bien. No quiero nada. Harry alzó una ceja, divertido. Vaya, se te ve entusiasmado. Casi parece que me extrañaste. La ironía no pasó desapercibida y Draco rodó los ojos con una mueca. No te emociones, Potter. Es normal que esté así, considerando que he tenido éxito en lo que me pediste. El interés de Harry se encendió al instante. Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos bajo la barbilla. ¿Ah, sí?, susurró. ¿Y en qué partes exactamente, Malfoy? Draco no dijo nada de inmediato. En su lugar, con la teatralidad de la que solo un Malfoy sería capaz, deslizó su mano dentro de su túnica y sacó varias carpetas gruesas que dejó caer sobre la mesa con un leve golpe sordo. Los ojos de Harry se clavaron en los nombres dorados que brillaban en las portadas. Not, Greengrass, Rosier, Selwyn. Logré asegurar tratos preliminares con varias de las familias de sangre pura más relevantes, comenzó Draco, su tono ahora más seguro, con un deje de orgullo imposible de ocultar. Negocié con ellos para que, una vez tu proyecto esté en marcha, consideren unir sus negocios al centro comercial mágico. Harry frunció el ceño, a punto de replicar, pero Draco levantó una mano, cortándolo. No, dijo tajante. Antes de que te pongas paranoico, no tendrán voz ni voto en la junta ni en tus decisiones. Les ofrecí un período de prueba gratuito para instalar sus tiendas dentro del centro. Si funciona, estarán más que dispuestos a unirse, pagando los honorarios correspondientes. Por un segundo, Harry solo lo miró en silencio, sopesando sus palabras. Luego, asintió lentamente. ¿Y te aseguraste que sus negocios no interfieran con los que ya tengo en marcha?, preguntó, con la mirada afilada. Por supuesto, afirmó Draco con una sonrisa ladeada. Revisé cada uno de sus intereses. No hay competencia directa. Lo verifiqué 2 veces, Harry. La tensión en los hombros de Harry se disipó poco a poco. Se recostó en la silla y soltó una risa suave, de esas que muy pocos lograban sacarle. Malfoy, joder, estoy orgulloso de ti. Snape me dijo que tu reputación en Slytherin ha mejorado mucho estos meses. Si sigues así, quizás realmente termines convertido en el príncipe de tu casa.
Draco se sonrojó al instante, girando el rostro con gesto altanero para disimular el rubor mientras se pasaba la mano por el cabello con falsa seguridad. TCH, no necesito que me lo digas, Harry. Lo lograré. Pase lo que pase. Harry lo miró con media sonrisa, divertida y casi afectuosa. No tengo dudas de que lo harás. Pero dime, ¿tan confiado estás en alcanzar tus objetivos? Draco se irguió con aire de superioridad. Por supuesto. Perfecto, susurró Harry, y su sonrisa se tornó juguetona, peligrosa. Porque justo dentro de unos minutos tengo una reunión con una familia del lado gris del Wizengamot, y quiero que vengas conmigo. Que manejes esa reunión. La seguridad de Draco se hizo añicos en un segundo. ¿Qué? Preguntó, palideciendo. No estaba preparado para. Harry rió, bajo y con picardía. Extendió la mano por encima de la mesa y atrapó el antebrazo de Draco con firmeza. No creas que te voy a dejar escapar ahora, Malfoy. Tú querías ser un jugador, pues es hora de que juegues. Harry, espera, empezó a decir, pero la mirada verde esmeralda lo fulminó, llena de determinación y un extraño deje de cariño. Vamos, Draco, susurró Harry con un brillo en los ojos. Te necesito ahí conmigo. No vas a soltar esto ahora, ¿verdad? Y antes de que pudiera decir algo más, Draco sintió el tirón conocido de la aparición. La cafetería, el café, las carpetas, todo se desvaneció en un instante mientras la voz de Harry se perdía en sus oídos. Primero, vamos a ver a los Greengras. La aparición fue limpia y suave. Draco apenas tuvo tiempo de parpadear cuando se encontró en el umbral de una gran propiedad mágica, elegante, imponente. Se giró hacia Harry, aún con el pulso desbocado. ¿La familia Greengras? ¿Qué demonios? Harry se encogió de hombros, sonriendo como si no estuviera a punto de lanzarlo a los leones. Siempre hay una carta secreta, Malfoy. Esta reunión es el primer paso para algo grande, y tú vas a liderarla. Draco tragó saliva, mirando la enorme puerta frente a ellos. Y por primera vez, sin cinismo ni arrogancia, solo con la verdad ardiendo en su pecho, Draco Malfoy asintió. Entonces, vamos. Y Harry sonrió. Porque sabía que, después de hoy, nada volvería a ser igual para Draco.